por la situación que estoy aquí, por la persona que me está mirando ahora, que me puede ayudar a encontrar a mi hija. 1 año, 3 meses, 17 días. Cada segundo, cada hora que pasa duele más a Maribel, una madre desesperada que lo ha intentado todo para recuperar a su hija, de quien no sabe nada desde octubre del 2019. De verdad, parece que los chilenos no tienen corazón. Ellos tienen hijos, pero no tienen corazón de madre. Un grito de impotencia. Maribel Joseph, madre haitiana, tuvo a la pequeña, quien llamaremos Anita, en el año 2017 y debido a sus precarias condiciones tuvo que trabajar. Quien cuidó a su hija durante esos primeros meses fue Catherine Díaz Sangüesa, quien vivía en Viña del Mar. La misma cuidadora que hace más de 1 año huyó con la pequeña Anita. El 2019, cuando ella tenía que entregarme a la niña, entonces ella no apareció. Fuimos a la casa de ella no está. Un día después de la desaparición, el juzgado de familia de Viña del Mar dio orden de búsqueda de Catherine, por mientras la mujer ha subido constantes imágenes y videos a redes sociales de la pequeña Anita, donde también menciona que están fugadas y que no las dejan ser felices, tanto a la cuidadora como a la hija de Maribel. Tener a mi hija conmigo sería una gran bendición de Dios, porque estoy sufriendo, no puedo. A veces estoy andando en la calle, casi me atropella, casi me mata, porque estoy pensando en mi hija. No me siento bien, de verdad. Una historia que cuenta con antecedentes. Como señalábamos, Catherine tomó el papel de cuidadora de Anita mientras Maribel trabajaba y solo podía ver a su hija fines de semana. Esas intermitencias de la madre llevaron a que la pequeña niña fuera ingresada al Sename en mayo del 2018. Su caso tuvo amplia cobertura mediática. La desolación de una madre haitiana que no logra comprender por qué es separada de su hija. No le tomé peso a la situación hasta que empezó mucha gente a preguntar que ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Allí se veía a Maribel y Catherine unidas casi como una familia, así lo recuerda la madre haitiana. Ella me trata como si fuera su hija y yo la llamaba mamita. No, a una madre no se le quita un hijo. Entonces yo a Maribel nunca le dije, Maribel, hagamos un papel para que tú me la entregues para yo tener cuidado. No, porque yo sabía que en algún momento Maribel se la iba a tener que llevar. Tras 15 días en el Sename, la pequeña Anita volvía a los brazos de ambas mujeres. ¿Me entregaron? Tengo perfecta que ella le llevaba todos los controles, que decía una buena cuidadora y que todo lo que se habló antes fue como toda una falsedad. La pequeña pasaría oficialmente al cuidado de Catherine. Específicamente, el Tribunal de Familia de Viña del Mar ordenó al Sename postular a Catherine al programa de familias de acogida especializada y, como era decreto de un tribunal, no era necesaria una evaluación previa. Casi 1 año después, aparecerían informes que señalaban que Catherine no era idónea y se debía empezar el proceso de revinculación con su madre. Algo tarde, pues semanas después, la cuidadora de Anita tomaría la decisión de huir. Los programas de familia de acogida tienen como objetivo la resolución de la situación proteccional del menor. Y esto se traduce en que vuelvan con su familia de origen o, en caso de ser necesario, pasen a ser susceptibles de adopción. Eventualmente, si la familia externa de acogida transitoria se niega a entregar a un niño, está incumpliendo una resolución judicial. Pese a que los informes hablan que Catherine cuidó bien a Anita, su madre está desesperada. Más de 1 año de búsqueda e investigación y aún no hay rastro de su hija pese a las constantes imágenes de ella en redes sociales. Para Maribel es evidente que hay discriminación. Que yo soy negra, no sé por qué, porque para mí, si fuera una chilena, lo encontraba hace rato. Ni durara ni 2 meses, ni 3 meses para encontrar a su hija. Porque soy negra, me está haciendo daño. Diferentes instancias desembocaron en una situación insólita y dolorosa, como una cuidadora huye con una niña de apenas 3 años. Mientras se abre la incógnita, esta madre prácticamente sola no se da por vencida para volver a tener a su pequeña hija entre sus brazos.